Me da mucho gusto volverles a saludar en esta ocasión para una nueva sesión de los estudios bíblicos para célula. El título de hoy en la lección número 2 es Defendiendo el Evangelio. Y dice la reflexión inicial: en cierto sentido, la vida es todo acerca de nuestra interacción con Dios. Algunos están huyendo de Él. Otros lo están ignorando. Una determinada persona alcanzó a ver algo de Dios en la vida de un amigo y ahora quiere ver más de cerca. Otra persona se alejó de la fe de su niñez y ahora está camino de regreso. ¿Cuál es su historia particular de fe? Bueno, ciertamente, hermanos, mi relación con Cristo directamente inició cuando yo tenía aproximadamente 15 años. Comencé una ruta, un viaje de fe con mi Señor, a pesar de que fue un encuentro muy especial. No fue del todo dramático. Estaba joven, no encontraba el rumbo en el proceso de la adolescencia, pero llegado los 19 años aproximadamente tomé una decisión mucho más radical con respecto a mi fe. Y desde aquel entonces, salvo algunos pasajes opacos de mi vida espiritual, he construido o he seguido una vida creciente en la relación con mi Señor. Ciertamente, hermanos, no somos perfectos, pero podemos permitir la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te repregunto a ti, ¿cuál es tu historia particular de fe? Bienvenidos a este estudio bíblico para la célula. Y llegamos entonces en este punto inicial de la lectura bíblica. Dice el contexto antes de la lectura: los falsos maestros se habían infiltrado en las iglesias de Galacia tratando de añadir requisitos legalistas al evangelio sencillo. Pablo reiteró la verdad de la salvación. La salvación solo es posible por la fe en Cristo Jesús. Él hizo esta afirmación compartiendo la historia de su conversión milagrosa. Veamos entonces Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice así: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. Después de 3 años subí a Jerusalén para visitar a Pedro y me quedé con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, solo vi a Jacobo, el hermano del Señor. Dios me es testigo que en esto que les escribo no miento.
Más tarde fui a las regiones de Siria y Cilicia. Pero en Judea las iglesias de Cristo no me conocían personalmente. Solo habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora predica la fe que procuraba destruir. Y por causa mía glorificaban a Dios. Vamos entonces en este momento a preguntas de exploración con respecto al texto y a lo que tiene que ver con el tema que estamos viendo, que es la defensa del Evangelio. Dice la primera pregunta: ¿cuándo se convirtió Cristo por primera vez en algo real para usted, en algo más que tan solo un nombre o una idea? Como lo dije en la introducción, en mi caso personal, eso sucedió aproximadamente cuando yo tenía 15 años. Mi contexto fue el de mis padres, su religión católica. Sin embargo, pude tener un encuentro personal con Jesucristo y a partir de ahí dejó de ser una figura puesta en un altar, un nombre dentro de una historia, y se convirtió en un Dios real. ¿Por qué Pablo era un candidato poco probable para convertirse en cristiano? ¿Por qué era impensable que él llegara a ser el misionero número 1? Pero en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 20, se relata el momento en que Pablo llegaba con cartas de los prominentes religiosos de aquella época, de personas de autoridad, para perseguir a los cristianos. Iba hacia Damasco y tuvo un encuentro con Jesucristo. Una luz poderosa lo hizo caer al piso, y el Señor habló con él y le dijo: ¿por qué me persigues? A pesar de que él perseguía a los cristianos, que según Pablo estaban equivocados, pero la voz que le habló le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces, Pablo era poco probable, era un candidato poco probable a convertirse al cristianismo, porque era muy celoso de su religión judía. Era un hombre muy determinado en sus tradiciones de sus padres. ¿Y por qué era impensable que él llegara a ser el misionero número 1 con respecto al Evangelio? Porque en lugar de tolerar o coexistir con los cristianos de aquella época, los perseguía. Así que él definitivamente no cumplía con el perfil de ser una persona buena, como a veces pensamos que los cristianos o los que están propensos a ser cristianos deben de tener ese perfil. ¿Por qué pone Pablo tanto énfasis en el hecho de no recibir consejo o ayuda de alguna persona después de su conversión? Pablo estaba totalmente convencido de su encuentro con Jesucristo, de su trato personal con él, y él dice: ninguna persona me ayudó. En otras palabras, mi mensaje no está contaminado con el pensamiento de personas. Debo de recordarle que a la época en que Pablo se convirtió, la escritura que conocían era el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento el Señor Jesús dijo que tanto la ley, los profetas y los salmos hablaban de él. O sea que el Antiguo Testamento nos hablaba acerca del Mesías. Y Pablo entonces se fue a Arabia, según la historia que hemos leído hoy, y ahí reafirmó su fe y su confianza en Jesucristo. Y da testimonio de que nadie le ayudó, no fue instruido por más nadie, sino directamente por el Señor. ¿Por qué las personas se vuelven tan fanáticas de la religión? ¿Cómo podemos saber cuando el celo y la pasión se pasaron de la raya y cayeron en el fanatismo?
Yo diría que el ejemplo que acabamos de leer con respecto a la vida de Pablo, Pablo se había vuelto fanático sobre su religión judía. Había pasado la raya porque había arrastrado, había llevado una persecución férrea de tal manera que en lugar de tolerar la fe, lo que creían los cristianos, él los quería eliminar. Cuando nosotros nos volvemos fanáticos, cuando somos intolerantes, Dios no nos ha mandado a imponer la religión, a imponer la fe en Jesucristo. Dios nos ha enviado a testificar de nuestra fe. Y cuando nosotros no soportamos que otro, equivocado o no, crea en otra cosa o rechace el evangelio, pues si el Señor mismo no lo eliminó, no le quitó la vida, ¿quiénes somos nosotros para quitarse? Así que cuidado con la pasión, cuidado con el celo. Debemos de ser responsables, defender nuestra fe a través de las Escrituras. Debemos de predicar con pasión, con convicción, pero sin llegar a agredir a los demás. ¿Qué nos revela aquí, especialmente el versículo 15, el testimonio de Pablo acerca de la paciencia y la misericordia de Dios? Bueno, Pablo dice de que él había sido escogido desde el vientre de su madre, y cuando le pareció bien a Dios revelarle a Jesucristo, entonces él fue y comenzó a predicar el evangelio. Así que, hermanos, Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. Yo podría contarle acerca del proceso de transformación que el Señor ha ido haciendo en mi vida, y Él ha mostrado paciencia con personas como yo. El siguiente paso entonces en este estudio es la historia de inspiración que acostumbradamente nos da el autor de estos estudios. Dice el relato: aunque el pueblo de Dios a menudo se olvidó de él, Dios no se olvidó de ellos. Él cumplió su palabra. Dios no se rindió. Él nunca se rinde. Cuando los hermanos de José lo arrojaron a una fosa, Dios no se rindió. Cuando Moisés dijo: aquí estoy, envía a Aarón, Dios no se rindió. Cuando los israelitas añoraron la esclavitud egipcia en lugar de la tierra que fluye leche y miel, Dios no se rindió. Cuando Aarón estaba haciendo un dios falso en el preciso momento en que Moisés estaba con el Dios verdadero, Dios no se rindió. Cuando solo 2 de los 10 espías creyeron que el Creador era lo suficientemente poderoso para librar a sus hijos, Dios no se rindió. Cuando Sansón cayó en la trampa de Dalila, cuando Saúl persiguió furiosamente a David, cuando David conspiró contra Urías, Dios no se rindió. Cuando la palabra de Dios yacía olvidada y los ídolos del hombre obtenían relevancia, Dios no se rindió. Cuando los hijos de Israel fueron llevados cautivos, Dios no se rindió. Él pudo haberse rendido, él pudo haber dado la espalda, pudo alejarse de tantos enredos, pero no lo hizo. Él no se rindió. Cuando se hizo carne y fue víctima de un intento de asesinato antes de cumplir 2 años de edad, él no se rindió. Cuando la gente de su propio pueblo natal trató de empujarlo al precipicio, él no se rindió. Cuando sus hermanos lo ridiculizaron, él no se rindió. Cuando gente que no temía a Dios lo acusó de blasfemo, él no se rindió. Cuando Pedro lo adoró en la cena y lo maldijo en la fogata, él no se rindió.
Cuando la gente lo escupió, él no los escupió en respuesta. Cuando los que estaban allí lo abofetearon, él no los abofeteó. Cuando una lanza hirió su costado, él no se volvió y mandó a los ángeles expectantes que metieran esa lanza en el costado del soldado. Y cuando manos humanas sujetaron con clavos las manos divinas a una cruz, no fueron los soldados los que sostuvieron las manos de Jesús. Fue Dios quien las sostuvo fijamente. Esta historia nos hace ver que el Señor no se rinde. Él continúa su obra en cada uno de nosotros. Por eso es la buena noticia. El título del estudio es En defensa del Evangelio. ¿Qué situaciones en su vida son pruebas de que Dios no se rinde en cuanto a sus hijos? Yo podría decir con respecto a mi carácter, Dios no se ha rendido a pesar de que yo he reincidido en algunas conductas que no son agradables al Señor con respecto al carácter. Todavía en esta época batallo y lucho contra la carne, lucho contra el mundo, lucho contra las acechanzas del enemigo. Pero puedo testificar, no soy el mismo de antes. Dios ha ido trabajando y transformando mi vida. Comenten en la célula acerca de sus testimonios de qué es lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Qué características, perdonen que no he mostrado qué situaciones en su vida son prueba de que Dios no se rinde en cuanto a sus hijos? Es lo que acabo de comentar. ¿Qué características de la fe cristiana indican que esto no es un invento del ser humano? Yo diría que una característica importante de la fe cristiana es la transformación o santificación de los creyentes en Cristo. Sea pequeña, creciente, pero por fin cambio o transformación es algo que solo Dios puede hacer. Vamos a decir de que algunas personas quieren cambiar a sus hijos, a su pareja, quieren cambiar a un gobernante, a una persona, pero no es hasta que en la paciencia del Señor, en el proceso de misericordia de Dios, Él toca nuestras mentes y nuestros corazones que somos transformados. Y todavía hace falta el proceso de transformación, el cual es creciente hasta la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa característica es importante a destacarla. ¿Cuánta gente ha estado involucrada en vicios, en bebidas, en droga, en mal carácter, y después de conocer a Jesucristo son pasivos, ya no beben, no están metidos en problemas, acarrean las consecuencias o acarreamos las consecuencias de nuestra vida pasada, de nuestros pecados? Sin embargo, seguimos en un proceso de transformación. ¿Qué tan celoso es usted? Si ha perdido su pasión por Cristo, ¿cómo la puede recobrar? Cuando el autor dice qué tan celoso es usted, o sea, qué tanto cuidado tiene sobre el Evangelio, es lo que quiere decir esa pregunta. Y si ya no tiene celo por las cosas de Dios, ha perdido su pasión por Cristo, ¿cómo la puede recobrar? Definitivamente, hermanos, que eso solo lo puede hacer Jesucristo mismo. Retomando Hechos capítulo 9, cuando Pablo es interrumpido en su viaje a Damasco por un encuentro con Jesús, Pablo no vuelve a ser el mismo. Así también nosotros, hermanos, al igual que los apóstoles, después de haber pasado 3 años y un poco más con nuestro Señor Jesús y haber recibido la promesa del Espíritu Santo, no volvieron a ser los mismos. Fueron transformados y siguieron en el proceso de transformación. Así que si hemos perdido la pasión por Cristo, lo que debemos de hacer es acercarnos a Él.
acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la palabra de Dios. Esta es mi opinión. ¿Qué otra cosa, qué otra característica, qué otro aspecto usted puede mencionar que puede ayudar a los demás a recobrar su pasión por Cristo? Algunos eruditos creen que el tiempo que Pablo pasó en Arabia, según nos dice el versículo 17, fue un tiempo de estudio, reflexión y preparación. Hablando en forma realista, ¿cómo podemos encontrar tiempo para la reflexión en medio de todo el ajetreo de nuestra vida? Ya que Pablo testifica de que a través de una relación personal con Jesús, a través de haber estado en un lugar específico y haber sido entrenado, haberle sido revelado por medio del mismo Jesús lo que él quería, entonces cómo nosotros de manera particular, personal, podemos tener un encuentro, podemos tener un proceso de reflexión, un tiempo de estudio y de preparación de manera personal. Yo creo que eso es una decisión personal y particular. Nadie nos obliga a hacerlo o no hacerlo. Eso es una convicción. Todos tenemos las mismas 24 horas diarias. Nadie tiene más, nadie tiene menos. Eso es equitativo. No importa cuánto dinero usted tenga o no tenga. Todos y todos los días tenemos el mismo tiempo. La clave está en administrar ese tiempo. Usted tiene que poner, en mi sugerencia, es poner prioridad en ese tiempo, como lo hizo Pablo, que se fue a Arabia. Pues nosotros a diario podemos tener esa decisión de un tiempo apartado para el Señor y tener estudio, reflexión y preparación. Pablo enfatiza aquí cómo su experiencia con el Señor fue directa y no de segunda mano, ni mediada por otra gente. ¿Qué tanto de su conocimiento de Dios se basa en su propia experiencia directa? Me parece muy interesante, hermanos, esta manera de ver lo que Pablo estuvo haciendo y cómo una decisión personal le ayudó a tener esa capacidad ministerial, ese carácter cristiano. Y creo que nosotros también en esta época debemos de tomar decisiones y la pregunta es válida. ¿Cuánto, qué tanto del conocimiento de Dios o de nuestras habilidades espirituales se basan en la experiencia directa? A veces hay cristianos que están dependiendo del líder, están dependiendo de la inspiración del líder, de qué dijo el líder. Es que como lo dice fulano de tal. Hermanos, nuestra fe debe de estar afincada, debe de estar enfocada, debe de estar directamente relacionada con el Señor Jesús. Eso es una relación personal con nuestro Señor. La respuesta a esta pregunta está en usted. ¿Cuánto de lo que usted ha crecido ha dependido de su relación directa con el Señor? Y la conversión de Pablo resultó en una dramática transformación que provocó que todo mundo hablara de ella. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos en su vida desde que conoció a Cristo? Yo podría mencionarle algunos, en especial mi carácter, mi manera de hablar, mi manera de relacionarme. Pero no quisiera acaparar el tiempo, no quisiera tener mucho tiempo para decir acerca de lo mío, sino más bien que usted pueda tener la oportunidad de expresarse con los hermanos de la célula y decir qué Cristo ha hecho por usted. Por supuesto, le puedo decir a lo menos una cosa: mi manera de hablar durante mi juventud fui mal hablado, decía malas palabras. Dios me transformó, me cambió y no digo más malas
palabras. Puedo seguir enumerándolo, pero digo, participen también ustedes en lo que es este estudio acerca de la defensa del Evangelio. Lecciones de la vida. Dice el autor del estudio, a menudo se dice, el Señor actúa en formas misteriosas. ¡Qué gran verdad! Veamos, por ejemplo, el Evangelio de la Gracia. Se les ofrecía a los enemigos de Dios perdón incondicional y adopción en la familia real suya. Es lógico que las riquezas más gloriosas del cielo derramadas sean generosamente sobre los que menos lo merecían. Es una pregunta. Todo parece un cuento de hadas. Según el criterio humano, sus actos parecen descabellados. Dios no debe de estar cuerdo. Dios anuncia su intención de asociarse con gente como nosotros para que otros puedan experimentar su amor y su gracia. Él podría usar ángeles o algún otro medio sobrenatural. En cambio, nos usa a nosotros. ¿Y qué? ¿Cómo respondemos? La mayoría de las veces tropezamos, caemos y fallamos. Sin embargo, el Señor nunca se rinde en cuanto a nosotros y jamás abandona su plan. Él obra en nosotros, a través de nosotros y a pesar de nosotros. Los villanos se convierten en héroes. ¡Qué misterio! ¡Qué milagro! ¡Qué misterioso el Dios al cual servimos! Y ya casi terminando, en el punto sugerido para la oración o devoción, dice: Padre, tú me asombras. Gracias por la belleza y el poder del Evangelio. Abro mi corazón a ti y te invito a que obres en mí. Transfórmame. Haz que mi vida sea un continuo tributo a tu bondad y gracia. Y yo digo, amén. Hermanos, qué bueno que usted ha continuado en este estudio. Espero que, así como ha sido de bendición para mí, lo sea para usted. Le doy gracias por acompañarnos en estos estudios y espero verle en una próxima ocasión. Saludos a todos los miembros de la célula. Un abrazo, los quiero mucho y me quedo corto. Hasta la próxima.